día a todos. Como siempre, es un placer estar en la SIGEN. Primero porque uno no hubiese pensado que un organismo como la SIGEN, no hubiese pensado, y ahora voy a explicar por qué, no se vayan a asustar, que un organismo como la SIGEN fuese protagonista de una transformación tan grande y que no fuese tampoco titular de una responsabilidad tan grande. Voy a seguir la tesis de Jesús. Los países que tienen instituciones débiles transmiten a sus ciudadanos desconfianzas grandes y por tanto generan vulnerabilidades grandes aún a sus propias bases de los sistemas en los que nos organizamos, es decir, las propias bases del sistema democrático. Así que ustedes tienen una responsabilidad enorme que es contribuir sustancialmente a la regeneración de confianza, no solo en esta institución, que es una de las instituciones centrales del sistema de control, sino en el resto de las instituciones a las que ustedes controlan. Es decir, cuando los ciudadanos confían de vuelta no solo en el control, sino en los controlados, el precio del resultado de la acción del servicio público sube. Porque no nos tenemos que olvidar nunca, nosotros brindamos un servicio que es el servicio público más esencial, que es la gestión de gobierno. Eso es lo que hacemos nosotros. Todos nosotros, cada uno en el lugar que le toca. La segunda es, el servicio público de gobierno tiene una obligación ineludible, que es la rendición de cuentas. No es voluntario, no es cada tanto, es siempre y es obligatorio. Porque estamos ceñidos a reglas, estamos ceñidos a objetivos, estamos ceñidos a procedimientos, estamos ceñidos a preguntas, estamos ceñidos a críticas. Todo eso tenemos que pasar todos los días. Y estamos atravesados muchas veces por tentaciones que tenemos que evitar. Y tenemos una obligación que es lograr los objetivos centrales que tiene cada uno de los organismos en los que estamos. Es por eso que la palabra integridad es tan importante. Nosotros con Laura nos veníamos juntando hace mucho porque teníamos estos temas en mente desde hace mucho tiempo. Decíamos un país sin instituciones fuertes, sin funcionarios íntegros, nada de lo bueno que logre puede durar. Nada de lo bueno que él logre puede durar. Por eso la Argentina es un país cíclico, porque tiene muchas oportunidades, pero no tiene instituciones fuertes que haga durar lo bueno que consigue. Alguna vez lo logramos, así que lo vamos a volver a lograr. Entonces esa es la tarea. Marcelo recién decía que a mí me toca explicar muchas veces, y conté hoy la anécdota de nuevo. Cuando yo llegué al gobierno, el presidente Macri crea la Secretaría de Fortalecimiento Institucional. Una de sus funciones es la coordinación de los órganos de control, pero no solo los órganos de control como la SIGEN o la Oficina Anticorrupción, sino los que son los órganos rectores del sistema de integridad, entre ellos la recientemente creada Agencia de Acceso a la Información Pública, pero también se incluye la Secretaría de Empleo Público, porque es ahí donde se forman los ciudadanos que tienen esta vocación de servicio público. Y si uno tiene ciudadanos con vocación de servicio público e integridad, tiene la mitad de los problemas resueltos, estos problemas resueltos. Entonces, cuando a mí me preguntan, qué bueno, te sumás al gobierno, ¿y qué vas a hacer? Bueno, voy a contribuir a la coordinación de las políticas de integridad. ¿Y qué es integridad? Porque la mayoría de las personas sabemos cómo ser íntegros, pero no sabemos muy bien cómo traducirlo en las políticas públicas. Entonces, institucionalizar la integridad personal, porque ese es el nombre del panel, cómo hacer para pasar de la integridad de la ética personal en la función pública al carácter institucional, es todo un desafío, es el desafío. Para que pueda pasar lo que decía Marcelo, las naciones no piensan que no van a tener nunca más en su vida, por haber logrado altos estándares de integridad y fortaleza institucional, nunca más un caso de corrupción. Corea.
Todos quisiéramos alcanzar el nivel de desarrollo socioeconómico de Corea, el nivel de desarrollo institucional de Corea, y a Corea le pasó en sus más altas responsabilidades. El tema es la consecuencia, la respuesta, la resiliencia, el día después. ¿Cómo queda Corea después de un trauma como ese? Si queda más fortalecida o si no queda más fortalecida. Hace poco a mí me preguntaban, ¿qué tenemos que hacer ante un caso X? Y yo le decía, a la chilena, exponer el problema y salir para adelante, mejor, no peor. Porque la tentación de los gobiernos y mucha de la tentación de la política es tratemos de minimizar, que no se note, bajemos el estándar, pasemos de largo. Por eso la palabra favorita de los argentinos es zafar. Nosotros inventamos una palabra que explica muy bien parte de lo que nos pasa, que es trucho. No existe en el resto del mundo trucho. Y la usamos muy seguido. Hay mucha cosa trucha, que es lo contrario a íntegro. Y lo otro que nos encanta usar es la palabra zafar. Sabemos que está bien y que está mal. Y cuando encontramos algo que está mal, lo primero que se quiere es zafar. Y eso no puede pasar. Y esto me lleva a algo que tiene que ver mucho con ustedes y con muchos de nosotros. Dos cosas. La primera es la responsabilidad que tenemos en el sistema de control. Jesús decía cómo estaba estructurado el sistema de control, básicamente interno y externo. Es grande, debe ser eficiente, debe ser fuerte, debe ser útil al controlado, al administrado. Tenemos que ser un aliado de la buena gestión. Tiene que ser colaborativo mientras que los funcionarios controlados decidan que ese es el camino, el de la integridad. Deja de ser colaborativo cuando los funcionarios deciden que el camino es robarse todo, para pasar a ser descubrir, perseguir y sancionar. Pero me lleva a algo. La tarea del control no es muchas veces de las más gratificantes. A ustedes no les dan la mejor oficina. A ustedes no los miran sus compañeros o los superiores de los organismos a los que les toca con la mejor cara. Ahí vienen los de la UAI. A ver qué escriben. ¿Qué nos dicen? Otra vez esto. Y si nadie dice eso, es que el control no está ocurriendo. Se están escribiendo informes con un lenguaje muy característico que puede decir mucho o puede decir nada. Y el informe es largo, parece complejo, tiene todas las partes que tiene que tener, pero no descubre nada. Y los informes tienen que estar para descubrir dos cosas. O que lo auditado está bastante bien y entonces no es novedad, o que lo auditado está bastante mal en sus distintos grados. Por eso una sabia decisión, creo yo, de Alberto, de María, del equipo de SIGEN, de enfocarse en hallazgos significativos, porque la Argentina en su administración en términos generales, no solo en el gobierno nacional, llegó a un nivel de degradación muy grande. Y se puede traducir eso a la sociedad con determinados ejemplos que tienen que ser algo dramático para que se pueda entender qué pasa cuando ustedes o nosotros no hacemos nuestro trabajo. Cuando choca un tren en Once y hay muchos muertos, gente que viene a trabajar, se dice al otro día es porque fallaron los controles. ¿Y quiénes hacen los controles? Si uno es joven y se va a bailar a un boliche, solo a divertirse, y se prende fuego el boliche y se mueren muchos jóvenes, fallaron los controles, es al otro día. Entonces ahí uno empieza a tomar dimensión de lo que es que el control exista o no exista. Y tiene que ser dramático, porque si no, uno empieza a alivianar el para qué estamos. La tercera cuestión, o cuarta, o ya no sé, soy malo para enumerar en los discursos, es que esto tiene que ser una verdadera política de Estado, transversal y a la altura del resto de las políticas de Estado. Los verdaderos dueños de la política de integridad en un organismo es el titular máximo del organismo. Y de ahí para abajo, todos. Siempre lo decimos. Laura es la titular de un organismo que es el órgano rector
de la ley de ética pública, ni más ni menos. Ahora, Laura está para verificar que esa ley se cumpla. El dueño de esa política, y voy a dar un buen ejemplo, en el Ministerio de Transporte es el ministro de Transporte. El dueño en el sentido de apropiarse de una política que además de diseñar y llevar adelante de la mejor forma la política de transporte, lleve de la mejor forma y al mismo tiempo la política de integridad en el ejercicio de la política de transporte. No puede estar después, tiene que estar al mismo tiempo. Al mismo tiempo, cada acción tiene que estar idénticamente presente que estas acciones. Características. El sistema de control es eso, un sistema. La SIGEN, la AGN, pero también están los específicos, los entes reguladores, los entes de control de servicios públicos, los sistemas de control de los partidos políticos, los sistemas de control, digo, el control es grande y se dispone de mucho. Ayer uno de nuestros visitantes nos decía que el control de Gran Bretaña, que creo yo por lo que logró Gran Bretaña, que logró mucho, tiene altos estándares, a pesar de los problemas que ayer contaban, tenía solo 600 personas, María, recordame, nuestro sistema de control, en nuestro sistema de control, que somos muchos de todos nosotros, somos muchos más. Así que hay que lograr mucho más. Tenemos que tener normas claras, no pueden ser confusas, no las podemos olvidar, y las que necesitemos las escribimos, pero no tienen que sobrar. Tiene que haber acciones coordinadas, tiene que haber funcionarios capacitados, eso es lo que estamos haciendo, capacitándonos todos, con Carla siempre hablamos, el valor de capacitar a los funcionarios de los sistemas de control. Tiene que haber tecnología, porque el sistema de control es tradicional, todos sabemos más o menos, ustedes lo saben, son profesionales de esto, saben cuál es el ritual del buen control. Ahora, también hay que aprovechar la tecnología, el cruce de datos inteligente, la inteligencia de datos, el cruce de variables, hay otras ciencias que nos pueden ayudar, en mucho, Jesús hablaba un poco de eso. Mapa de riesgo, ¿cuándo se dejó de hacer mapa de riesgo? Partiendo de lo básico, la obra pública, la regulación, las contrataciones, las transferencias. Con María nos cansamos de hablar de eso, pero si no está eso para planificar, no sabemos qué estamos auditando o dónde estamos poniendo el esfuerzo. Poner en el foco, además de ese mapa de riesgo, algo que es muy caro a los ciudadanos. Las empresas públicas estaban no olvidadas del control, estaban creadas a los fines de evitar el control. Porque tienen sistemas de controles distintos o por lo menos discutidos. Entonces, marche toda la gestión pública a partir de las empresas del Estado. Y entonces ahí quedaban en un limbo que no sabemos muy bien qué era, qué les alcanzaba, no sabemos si le alcanza, siempre se discute, ética pública, el sistema de control de la ley de administración financiera, etc. Pero AISA da servicios esenciales a 8 millones de argentinos, entonces no puede quedar en un limbo. Es demasiado importante para que quede en un limbo. Información y datos, ya lo dije. Y hay problemas que tenemos que ir evitando para pasar a algo que creemos que es virtuoso. La política es lo más extraordinario bien hecho. Yo vengo de la política, así que la voy a reivindicar. Pero la excesiva politización en los organismos de control es un problema. Hay que ir dando paso a la profesionalización de los organismos de control. Por eso las carreras de mérito y ascenso, las nuevas lógicas, de conformación de las UAI, de relación clara con el superior administrativo de los organismos auditados, ¿cómo se dice, María? Rotación de los titulares, la especialización en su contenido, son claves. Y eso no es solo para ustedes. Se piensa en aduana, se piensa en AFIP, se piensa en las fuerzas de seguridad, porque todos aquellos organismos que tienen las naturalezas que tienen las de ustedes necesitan anticuerpos especiales, más fuertes que del resto de la administración, porque ustedes son la garantía de que la administración funcione bien o advertir que no está funcionando bien, porque si no pasa lo que dijimos.
Por tanto, creo que se ha cambiado mucho. Ver esto y ver lo que vimos ayer en el CCK, y sé que hay muchas provincias, porque esa es la otra, levantar el estándar tiene que ser para todo un país, porque esto es una nación, el bienestar de una nación lo hacemos entre todos. Es una extraordinaria noticia, llena de entusiasmo y nos hace pensar que en serio vamos a poder decir que todos nosotros estamos brindando el servicio público de gobernar bien. Así que muchas gracias por esta organización, pero por sobre todas las cosas, muchas gracias por el compromiso en el trabajo que vienen haciendo y por el compromiso en mejorar, que todos lo tenemos que hacer. Gracias.